¿Ahí me pueden escuchar? De acuerdo. Bueno, una disculpa, teníamos una cita bancaria a las 9 de la mañana y creí que alcanzaba a terminar y ya saben cómo es eso. Terminaron pidiendo la factura del refrigerador. Vamos a hacer la presentación del tema que estoy abriendo, perdón, necesito compartirlo. ¿Está a la vista? Ok, es la segunda parte del tema de fracturas y luxaciones específicas de los niños. En las clases previas habíamos comentado la importancia de distinguir las fracturas de niños y en adultos por todo lo que se había platicado, las zonas de desarrollo, las consecuencias de las alteraciones de las fisis de desarrollo. Y en este caso vamos a analizar las lesiones de la columna vertebral y de la pelvis en los niños. Tenemos que considerar que cuando hay un trauma en la columna, a veces están involucradas también lesiones más bien de la médula o de las vértebras. Y entonces tenemos que tener esas dos puntos de atención para ver lo que es óseo y lo que es neurológico. La causa más común de las lesiones vertebrales en niños son los accidentes automovilísticos y las caídas independientes tienen mucho menor frecuencia. Las lesiones de la médula en porcentajes ya más bajos están atribuidos a lesiones en el deporte, agresiones por parte de terceros y desafortunadamente a veces por parte de los padres en unos casos de maltrato infantil. La mayoría de los pacientes que se han documentado con este tipo de lesiones vertebrales son en pacientes varones. Eso, pues hay diferentes puntos de vista, pero pareciera ser que los chiquillos son más inquietos, más atrevidos, se suben a lugares más altos que las niñas y por alguna razón, pues cuando pasa algo, pues les pasa más a los niños. Los mecanismos de lesión son muy variados. En el caso de la columna, pues hay una fuerza física que causa un daño directo sobre las vértebras y como las vértebras de la columna son como el estuche óseo para preservar la médula y las raíces nerviosas, pues en una deformación brusca de las alineaciones vertebrales, los ligamentos, los discos intervertebrales y con frecuencia las ramas de raíces nerviosas van a resultar dañadas en este proceso. Esta misma contusión, este mismo mecanismo que deforma a la hora del golpe, va a producir también hematomas, a veces aplastamientos óseos en las vértebras o desgarros inclusive en el tejido medular cuando tienen una fuerza suficiente para lograr hacerlo. También debemos considerar en los mecanismos de lesión
las heridas penetrantes, que pueden ser heridas por arma de fuego o por un arma blanca. Estas pueden provocar daños vasculares en todo lo que es paravertebral, y un arma blanca pues no te va a dañar un hueso, pero sí te puede hacer un daño en raíces radicular o vascular. Cuando esto ocurre, esos daños vasculares van a producir una zona de isquemia que va a tener un efecto nocivo en la estructura nerviosa, o un hematoma que genere una zona de compresión sobre las raíces también. Entonces, clínicamente hablando, pues tenemos que estar al pendiente de si solo hay una fractura vertebral, si hay una lesión medular completa o incompleta. Es decir, el paciente puede mover pero no sentir, sentir pero no mover, o ni mover ni sentir. Generalmente identificamos pues, del sitio de la lesión hacia abajo este tipo de lesiones medulares. Ese daño temporal también hay manera clínicamente y con ayuda de otros recursos como la electromiografía de determinar si ese daño va a ser temporal o permanente, si el paciente se va a recuperar o ya no se va a recuperar de dicha lesión. El diagnóstico pues se va a hacer de forma clínica, viendo al paciente que no moviliza o que no siente. Los diagnósticos a través de imágenes pueden incluir, deben incluir una radiografía simple y una tomografía o una resonancia magnética en caso de lo que se esté tratando. También la electromiografía, como les decía, nos da un valor diagnóstico y muchas veces un valor pronóstico. Como signos clínicos, podemos tener alteraciones o pérdida de la sensibilidad o de los movimientos. Recordemos que los nervios funcionan como un cable eléctrico y hay dos grupos grandes, los que mueven y los que sienten, es decir, los motores o los sensitivos, y dependiendo de la zona de lesión, pues uno u otro va a resultar afectado, y en el peor de los casos, ambos. Entonces, clínicamente nos vamos a dar cuenta que algo le pasa a la columna porque el paciente perdió alguna de estas funciones. En el caso de las lesiones óseas, la que más frecuentemente se presenta son las fracturas por compresión. Esto implica que el paciente tuvo una flexión forzada, es decir, se agachó de una forma brusca. Eso puede ocurrir en un choque automovilístico o en una caída de altura en la que el paciente cae parado, se genera una flexión brusca y se daña una vértebra por compresión al hacer esta flexión forzada. Estos dibujos pueden ilustrarnos de cómo encontramos esas alteraciones. En estas imágenes tomadas por tomografía, podemos ver aquí dos tipos de lesión. Del lado derecho, una fractura por compresión en la que hay una invasión parcial del canal medular. No sé si pueden ver el cursor de mi mouse, y tenemos aquí la amplitud del canal arriba, la amplitud abajo, y aquí está reducida, ¿qué les diré? Un 30% más o menos. Igual, el espacio articular, el espacio intersomático vertebral que lo ocupa un disco, pues está bastante alterado en la plataforma superior de la vértebra dañada y en la plataforma inferior también. Tenemos además un desplazamiento posterior que decíamos. En la imagen del lado izquierdo, donde se ve toda la columna en un sentido lateral, resulta muy obvio ver cómo hay un deslizamiento. En el caso de estas zonas de la columna, se conoce como una espondilolistesis, que se traduce en un deslizamiento vertebral. Aquí, la mayor parte de la columna pues está situada en un punto, y toda la zona lumbar, 1, 2, 3, 4, 5, sí, desde la lumbar 1 están desplazados hacia adelante. Entonces, ese desplazamiento tiene como consecuencia pues una compresión del saco medular ahí, y por supuesto de las raíces nerviosas que están en ese mismo nivel neurológico. Entonces, con este diagnóstico podemos determinar qué sigue, ¿sí? Si es quirúrgico, si es conservador. En este caso ya es una imagen hecha por resonancia magnética. Aquí ya estamos viendo el espacio medular, el cordón medular está aquí a la vista en un tono blanquecino,
y por supuesto la compresión que ejerce en ese punto el deslizamiento vertebral que acabamos de describir. Entonces, en la tomografía podemos ver claramente la lesión del hueso y en esta de la resonancia estamos viendo el tipo de compresión del cordón medular. Yo decía que era de un 30, pero parece ser de más del 50 en esta imagen que vemos aquí. Acuérdense que en los cortes, cada corte pues va avanzando de derecha a izquierda y en un punto puede estar más comprimido que en otro. Por eso veíamos en un corte aparentemente un 30, pero aquí pareciera, como les decía, más del 50. Para tratar ese tipo de pacientes, lo primero que debemos hacer es inmovilizarlo. Esa inmovilización puede hacerse con aparatos de yeso que se van moldeando a manera de un chaleco de yeso o conocidos como un corset. Hay corsets ya prefabricados que se ajustan a la medida del paciente y otros que se moldean con materiales pues maleables para irle dando la talla exacta del paciente. En estos tipos de corsets y en la lesión que acabamos de ver ahorita en esas imágenes de radiológicas, se generaría todo lo contrario. El paciente tuvo una flexión forzada, ahora tendríamos que hacer una extensión forzada y esta sería para modificar ese doblez, esa compresión anterior que está ocurriendo. Al hacer la inversión de la curva, liberamos la presión que se está presentando en esta zona del muro anterior del cuerpo vertebral para que se relaje. También al hacer una hiperextensión se separan las estructuras del pedículo de las vértebras y entonces se libera un poco más la raíz nerviosa que estuviera lastimada. Entonces, empezando por ahí, el reposo y en lo que se moldea, se fabrica o se compra una ortesis. La evaluación, como decíamos, hay que determinar si solamente hay un daño óseo o si tenemos la combinación de óseo con neurológico. Y entonces ahí hay que determinar si se ocupa una cirugía para una osteosíntesis, que sería fijar las vértebras que se desplazaron, reducir a su lugar y fijarlas. Y si aparte se ocupa una cirugía neurológica para liberar alguna estructura que quedó comprimida. Generalmente son 2 en 1. En la misma cirugía vas a tener que hacer las dos cosas, pero desde antes de la cirugía tienes que tener un diagnóstico para poder hacer un plan y saber si vas a fijar las vértebras entre sí o vas a tener que hacer una liberación y luego la fijación. Es bien importante que ya que se haga este proceso de lo que es el tratamiento, se complemente con una rehabilitación física que sea suficiente para mantener el tono muscular de las extremidades que hayan sido afectadas, la movilidad y ya que se recupere la fuerza, pues un fortalecimiento muscular para que el paciente, vamos a pensar en la que estamos viendo, una lesión lumbar, pues tenía un efecto en las extremidades inferiores y aunque el paciente no pueda moverlo, el terapista, el rehabilitador va a estarlos movilizando, va a poner estimulación eléctrica para que esos músculos no se atrofien y mientras se recupera la fuerza, no se pierda la capacidad muscular. Entonces, la rehabilitación va a ser desde antes de que el paciente pueda pararse, ahí en cama van a estarlo fortaleciendo. Y ya tiene sus procesos la rehabilitación, como sería, pues, tener la capacidad de movimiento, luego de carga y después de marcha. Entonces, un asunto es en cuánto tiempo puede caminar y otra vez en cuánto tiempo debe de caminar. Eso se va a adecuar a cada paciente según la severidad del caso. Ahorita veíamos la lesión de una pura vértebra, pero a veces son múltiples. Entonces, todo eso interviene en el tiempo de recuperación. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, continuando con lo que tiene que ver con los niños todavía. Ahora vamos a hablar de los traumatismos de la pelvis. La pelvis, ¿qué huesos conforman la pelvis? ¿Quién quiere opinar? Los dos ilíacos y el sacro, ¿sí? Bueno, vamos a identificar en los traumatismos de pelvis el anillo pélvico que está conformado pues, por el espacio interno de todos estos huesos que aunque tienen formas irregulares,
terminan por hacer un anillo, pues más o menos redondón. En las mujeres es un poquito modificado, que es una pelvis ginecoide, pero generalmente lo conocemos como un anillo pélvico. Hay que considerar en estas lesiones también las fracturas acetabulares, es decir, donde se articula el fémur con la pelvis. Muchas de las lesiones de pelvis se complican o están conformadas por daño a esas estructuras también, y pues se va a alterar la capacidad de marcha o el tiempo de recuperar la marcha. También hay que considerar aquí las lesiones por avulsión. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esas? Son, aunque se pueden presentar en adultos en otras áreas del cuerpo, aquí en pelvis ocurren más, pues precisamente porque es un esqueleto inmaduro y tiene esas zonas más frágiles todavía. Una fractura por avulsión, pues puede ocurrir a nivel de trocánter mayor, por ejemplo, o de trocánter menor, por las inserciones musculares que tiene y, y la tracción que se sufre de acuerdo al mecanismo que provoca esta lesión de la pelvis. Estos tipos de mecanismos generalmente son graves y están relacionados con un trauma cerrado de alta energía que también puede tener lesiones agregadas. Un trauma cerrado de alta energía podríamos considerar un paciente que lo atropellan, que le pega a un automóvil, que le pega a una motocicleta o hasta una bicicleta, un niño alcanza a lastimarlo. Entonces el impacto que recibe cuando lo toca el auto y luego cuando cae al piso también. Son ya combinaciones de lesiones. Se vuelven graves porque tienen una gran circulación sanguínea en su entorno, y ahí pueden estar las lesiones asociadas o agregadas de tipo vascular, o cuando se lastima la pelvis en su parte anterior, que es donde se recibe el impacto, pues también de tipo genitourinarias. Esas las hemos visto mucho en motociclistas, porque al ir conduciendo y tener el impacto, pues se desplaza hacia adelante y recibe un golpe con la zona del manubrio, donde se origina todo eso del manubrio y la estructura propia de la llanta delantera de la moto, y entonces generan fracturas que se hunden y pueden perforar la vejiga. También hemos visto daño en los genitales externos en motocicleta. Sin embargo, los niños es poco común que manejen la moto, pero vemos con frecuencia que vaya el papá, la mamá y los chiquillos a veces en medio, a veces adelante, o a veces uno adelante, uno en medio y uno atrás. Todos hemos visto las motocicletas circulando con toda la familia, y en un caso de estos puede haber ese tipo de lesiones que se antoja, pues, que el niño no maneja la moto, pero va adelante y recibe todo. Y no nomás es el impacto, sino el peso del adulto que va detrás de él, que también se desplaza en esa misma inercia, en ese mismo sentido, y la inercia los lleva a todos al frente para encontrarse con la zona dura de la motocicleta. Esos son los mecanismos. Para diagnosticarlo, bueno, pues vamos a encontrar para empezar dolor. El paciente tiene un dolor, puede tener una limitación funcional de articulaciones. En este caso, pues hablamos de las articulaciones coxofemorales. Cuando el paciente ya lo estás valorando en urgencias, muchas veces alcanzó a transcurrir un buen tiempo, un buen lapso de tiempo entre que ocurre el accidente, llega una ambulancia y lo trasladan y luego llegamos nosotros. Entonces, en ese monitoreo del paciente podemos encontrar una hipotensión arterial que puede ser pues leve, moderada o hasta severa. Y eso nos va a hablar pues, de un daño vascular en el que se está perdiendo volumen. También tenemos que indagar la causa de la lesión. Y lo que decíamos, no es lo mismo que el niño se caiga de 2 metros a que lo atropelle un carro a una velocidad más alta. Entonces, todo eso nos va a ir dando una idea de la severidad y de qué lesiones vamos a buscar para poder integrar un diagnóstico más completo. Vamos a empezar por la actitud. El paciente llega y lo estamos observando acostado en una camilla. Esto que están viendo ahorita es una rotación interna de la cadera que consecuentemente provoca una flexión de la rodilla. ¿Quién tiene idea de qué le pasó a este paciente y por qué tiene su pierna así? ¿Quién quiere opinar? Te dicen que se cayó. Esta posición, esta actitud del paciente
es clásica en una luxación de cadera. La luxación de cadera se vuelve más urgente que una fractura en la cadera. La luxación de cadera la debemos resolver tan pronto como sea posible. Y la fractura de cadera, pues le pones analgesia, lo estabilizas, le pones una férula, programas la cirugía y todo puede ser así como que para mañana o para pasado mañana. Pero en una luxación es de inmediato, es una verdadera urgencia. En la luxación se tensa o a veces hasta se desgarra la cápsula articular. Acuérdense que la nutrición sanguínea de la cabeza del fémur está dada por el ligamento redondo que está ahí y a veces se elonga, pero al elongarse se adelgaza y disminuye la circulación y en el peor de los casos se rompe. Entonces, una secuela de una luxación sería la mala circulación o la pérdida de la circulación de la cabeza del fémur, que ya hemos comentado en otros casos, conocida como necrosis avascular de la cabeza del fémur. A este niño, así como está, le tomamos una radiografía y pues vamos a empezar por ver una pelvis en anteroposterior, donde podamos ver, como habíamos comentado en caso de los niños, las dos articulaciones coxofemorales, las dos alas del ilíaco, las dos uniones de la articulación sacroilíaca, y de esa manera tenemos una idea de qué está pasando. Si en esa radiografía tenemos alguna, alguna imagen que nos sugiera que algo está ocurriendo en el acetábulo, tenemos otras dos opciones radiográficas, que es una radiografía en posición alar y otra que es obturatriz, que sería así como que lo más básico para estudiar la pelvis. Pero para estarle cambiando posiciones al paciente, pues primero empiezas por la pelvis AP y si está luxado, te vas sobre eso rapidito y ya no te entretienes con lo demás. Otra forma de evaluar, pues también es la tomografía, que nos va a dar idea de los fragmentos y el desplazamiento de esos fragmentos para ver si es quirúrgico o no. Y también nos puede ayudar la resonancia magnética en lo que platicábamos. Si estuviera involucrada la uretra, la vejiga o algún otro órgano cercano ahí del hueco pélvico, para saber qué complementos diagnósticos tenemos ahí. Sin embargo, empezaríamos por pelvis AP y de ahí partimos. Les comentaba que se vuelve unas fracturas graves por la distribución vascular que tenemos en esa zona. Y entonces la distribución recorre precisamente las zonas que más se lastiman, la sacroilíaca, la cadera, la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces esas zonas hay que evaluarlas bien porque no vamos únicamente sobre el hueso, sino sobre la vitalidad, sobre la preservación de esas extremidades. Esta es una radiografía AP de pelvis. Pregunta 1, ¿niño o adulto? ¿Vieron la fisis de la cabeza del fémur del lado sano, verdad? Bueno, ¿qué tiene este niño? ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿De qué? ¿Qué se luxó? Se llama la articulación como coxofemoral. Tenemos una luxación coxofemoral que la vemos a la derecha, pero corresponde al lado izquierdo del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Las ramas, las ramas iliopúbicas y isquiopúbicas, ¿cómo las ven? ¿Normales o dañadas? ¿Quién quiere opinar? Una más arriba que la otra no es importante aquí porque el paciente está acostado. Y si recuerdan esto, claro que se va a ver una más alta que otra porque está todo modificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la altura de las ramas no interviene. La pregunta es, ¿tiene fractura las ramas? ¿Sí o no? Ok.
Esta es una rama, esta es otra rama, esta es otra rama, esta es otra rama. ¿Hay fractura, sí o no? ¿Este hueco es fractura? Acuérdense que es un esqueleto infantil. Aquí está el hueso, pero no se ha consolidado, no tiene una calcificación todavía de los núcleos secundarios. No vemos este cierre, pero existe. Esta no es una lesión, está bien. Esta unión no es una lesión, es una fisis. Acá pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que vimos esta línea que pasa por aquí en las ramas y se continúa con el cuello y trocánter menor? ¿Recuerdan cómo se llama? Shenton. S-H-E, Shenton. Ahora vamos a ver la Shenton del otro lado y ya no existe. Anda hasta por acá. ¿De acuerdo? Entonces sí, es una luxación. Aquí no hay fractura, aquí no hay fractura, aquí no hay fractura y aquí tampoco. ¿Avanzamos? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Vámonos. Cuando está luxado, les decía, es una urgencia. Hay que reducir por maniobras. Esas maniobras, pues por supuesto que van a ser bajo anestesia para poder tener un paciente relajado, que no le duela y que no esté luchando contra nuestras maniobras. Las maniobras pueden ser cerradas. Si el paciente tiene pocas horas o pues, minutos, no, es difícil. Que tenga pocas horas de haber ocurrido en una maniobra cerrada, bien realizada, acomodas la articulación otra vez, queda reducida y la inmovilizas hasta que cicatrice todo el tejido blando que se dañó para que perdiera su orientación original. Cuando no se puede, a veces ocurre que alguna parte del tejido blando se interpone y ahí puede ocurrir que se meta parte de la misma cápsula, el ligamento o algún elemento que se haya fracturado y quede interpuesto y no vuelva a su lugar. Entonces tendría que ser una reducción abierta, pero sigue siendo urgente. Una vez que está en su lugar esa luxación pura, una luxación pura sin fracturas, el paciente se va a inmovilizar dependiendo de lo que queramos lograr con ambas piernas bloqueadas o que queda una libre. El apuro aparato de yeso, que es una espiga de yeso, ¿verdad? O también conocido como calot con doble L y una T de tamarindo al final, calot. Esa inmovilización nos permite mantener bloqueadas ambas articulaciones y movilizar al paciente. Como los pacientes son niños, ya decíamos, pues tienen inquietud y tratan de moverse. Por eso se pone este travesaño aquí por encima de las rodillas para que refuerce uno con otro, si no queda debilitada la zona del pliegue de la ingle. Al elaborar, al estar moldeando esta inmovilización, este calor, lo hacemos con yeso o con vendas de fibra de vidrio y debemos de preservar un hueco en la parte anterior para los genitales y otro en la parte posterior para que puedan evacuarse y tener un aseo más fácil del paciente. Por supuesto que es bien difícil estarlos cambiando de posición porque se cansan, ponerlos de lado y tranquilizarlos, que debe estar bien complicado para estar lidiando con chiquillos. Pero sí hay que esperar por lo menos 3 semanas de inmovilización en caso de una luxación pura. Sí. Cerrada, tú lo mueves desde afuera, vas a jalar la pierna, la vas a orientar la rodilla hacia arriba y con la otra mano vas a llevar a su lugar la cabeza del fémur y una vez que entra, ¿sí? Lo vuelves a bajar, pero como algo se rompió alrededor, pues se queda inestable y por eso inmovilizamos. Pero cerrada quiere decir que no lo operé, nomás lo manipulé. Y abierta, sí, con un bisturí abrí y llegué hasta la articulación, limpié los tejidos interpuestos y la coloco en su lugar. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de cerrado o abierto, o también le podemos llamar conservador o quirúrgico.
el conservador es sin cirugía. Haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Maniobras, yeso, lo que sea para que se quede en su lugar. ¿Seguimos bien? Esta es una clasificación de las diferentes lesiones que puede tener la pelvis. Y como pueden ver, pues afectando alas del ilíaco, afectando combinaciones de una rama a la otra o bilaterales las cuatro. Pero aquí me llama mucho, quiero llamar la atención de ustedes para que vean esta parte. Aquí, esta línea roja que está ubicada en la articulación sacroiliaca, ¿sí? Esta tampoco es una fractura, es una articulación, tiene varios ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores que tienen una tensión muy fuerte, son muy resistentes, pero tienen mucha vascularidad en esa zona. Y entonces, cuando el mecanismo es aplastante sobre la pelvis, se genera una separación de la sínfisis del pubis, ¿sí? Que va a ser esta unión. Y en esa sínfisis del pubis, si se separa aquí, mecánicamente, biomecánicamente, implica que se separó la parte que le estoy diciendo, la articulación sacroiliaca. Cuando eso ocurre, hay un sangrado interior que puede ser chico mediano, pero es un sangrado. Y el paciente, gota a gota, empieza a perder sangre, y como tú no ves la sangre afuera, pues no te alarma gran cosa porque no se está viendo, pero el paciente empieza a perder presión arterial y se puede morir por eso. Entonces, una imagen nos va a ir diciendo qué sigue. Aquí, como les digo, esta es una reconstrucción tridimensional que se hace en las tomografías computarizadas. Y aquí podemos ver una sínfisis del pubis que está muy bien, está estable, tiene un promedio de 2-3 milímetros de separación. Y aquí dentro pues lleva ligamentos también. Tiene un pequeño movimiento, por eso se llama una articulación también. En esta imagen, ¿qué más ven? ¿Hay otras lesiones o no hay? ¿Qué ve, doctor? ¿En dónde? Es una rama, ¿de acuerdo? Es una fractura de rama. ¿Sí están viendo lo mismo que yo aquí? Ok, es una fractura de rama. Como la de arriba no está fracturada y en esta parte de atrás tampoco, la posibilidad de que se mueva es mínima. De modo que este paciente con reposo tiene, no ocupa yeso, no ocupa cirugía, ocupa analgésicos y reposo. Cuando el paciente queda sentado, esta parte que está aquí, ¿sí? Es la zona del isquion y a la hora que nos sentamos tiene un apoyo contra la silla o en la superficie donde estemos. Es lo que luego le llaman la punta de la nalga. Entonces, cuando el paciente se sienta, le duele y el tratamiento de este caso específico es algo que se llama dona ortopédica. Es una especie de salvavidas chiquito. Bueno, hay de diferentes tallas porque los pacientes también tienen diferentes tallas para que el paciente quede sentado y apoyado en un círculo y esta zona que está un poquito más central queda en vacío. Esa donita ortopédica, ese salvavidas pequeño, sirve para estas fracturas de la rama isquiopúbica y también sirve para lesiones del coxis, en el que el paciente se sienta y le duele, pues se sienta en un cojín de aire y le queda en el vacío y así puede más o menos seguir con su ritmo de vida sin tener dolor mientras el cuerpo hace la consolidación. ¿Continuamos? ¿Sí? Aquí hay dos que dos fracturas de qué.
ramas. Entonces, fractura de dos ramas de un puro lado, porque acuérdense que puede haber una de un lado, otra de otro, una arriba, una abajo, cruzadas, combinadas, todas las que les ocurran. Esta es una fractura del mismo lado de ambas ramas, ¿sí? Y puede estar fracturada aquí donde está, o más atrás, o más arribita, pero sigue siendo rama ahí, ¿de acuerdo? ¿Cómo está la sínfisis del pubis? ¿Conservada o alterada? ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Quién piensa que sí o que no? Está conservada, está conservada. Claro, la separación pues es muy variable y también está de acuerdo pues, a la intensidad del trauma. Esta es una imagen de tomografía, ¿sí? Así pueden ver ustedes esas ramas de las que estamos hablando en una imagen tomográfica. La previa es una reconstrucción tridimensional. El estudio es el mismo. Lo que nos hace ver una y otras opciones es el software que tengan para sacar esa información del estudio y verla así en 3D como están viendo ahorita o verla en blanco y negro como es la pura imagen de la tomografía. Entonces aquí pues está claramente la interrupción, ¿verdad? Del hueso y ahí está la fractura. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué ven aquí? Abierta, pero enormemente abierta. Si vemos el anillo pélvico, pues ya no es un anillo, ya es una U invertida. Acabamos de comentar qué pasa cuando se separa la sínfisis del pubis. ¿Cuál es la consecuencia biomecánica? ¿Cómo? Acuérdense que hablamos, ¿se daña qué? Exacto. El gran problema está acá atrás. Espérenme, no puedo mover el cursor. Aquí está el gran problema en la sacroiliaca. Y si usted ve esta radiografía, pues la sacroiliaca parece estar bien. Sin embargo, la sínfisis nos dice que debe estar mal atrás. No puede abrirse de ese tamaño toda esa hemipelvis y no pasar nada detrás. Entonces, hace rato alguien mencionó la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es esta curva. Es si nos ponemos las manos en la cintura, ahí es donde apoyamos las manos. La cadera está más abajo, ¿sí? Está en dirección del trocánter mayor, pero aquí arriba es la cresta ilíaca. Aquí se ve plana, pero ya anatómicamente tiene una pequeña curva y esta parte de aquí es la cresta ilíaca anterosuperior. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces vamos a enfocarnos en sacroiliacas. Y si vemos esta radiografía simple anteroposterior y nos da esta información, pues entonces tenemos que buscar un estudio para ver cómo está la sacroiliaca y entonces recurrimos a la tomografía. Y en este corte, a ver si lo entienden, imagínense que es una... Sí, sí, de acuerdo, sí, no había visto eso. Vamos a volver a entrar.
¿Me escuchan? Sí, antes de las 12. Vamos a apurarle. Esta ya casi se acaba. Decíamos que vamos a buscar un estudio que nos deje ver la sacroiliaca. Y entonces recurrimos a una, espérenme tantito. Estoy bloqueado. Aquí tenemos, esta es una tomografía. Es un corte axial horizontal, ¿sí? En el que estamos viendo al centro el sacro y a los lados las alas del ilíaco que decíamos. Esta línea es la unión, la articulación sacroilíaca, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven la otra? Separada. Es una luxación sacroilíaca, un daño de los ligamentos. Vean la alineación que tiene aquí atrás, cómo se relaciona un borde con otro. Y aquí está todo alterado. La alineación anterior que tiene, todo alterado. Y por supuesto la apertura. Esta es la consecuencia más grave de que se haya separado la sínfisis del pubis. Este es otro caso, es una reconstrucción 3D ¿de qué lesión? ¿Qué le encuentran? ¿Quién quiere opinar? 4 ramas. ¿Sí? Aquí y acá. ¿Les parece que está inestable la pelvis, que se pueda mover mucho? Está relativa, solo que apachurraras algo al frente podrías desplazarla. ¿Creen que tenga daño la sacroiliaca? Bueno, pareciera que no, porque el mecanismo fue aplastante y se rompieron las ramas, la sínfisis queda intacta y acá habría que ver la otra posición, como les decía, para ver cómo está. En esta radiografía, en esta imagen, no podemos evaluarla. Aquí pareciera que hay más espacio que acá, pero está así como que medio dudoso. Entonces aquí habría que modificar, voltear esa imagen para ahora sí verla como la que decíamos tomográfica acá y esta tomográfica con reconstrucción 3D. Habrá que buscar una como esta para ver qué más ocurrió. La fractura de la pelvis, como decíamos, o la luxación, que no esté fracturada, pero que tenga daño a la sacroiliaca, se debe resolver en una forma urgente también, por lo que les platicaba de la hipovolemia, el sangrado que está ahí continuo. Entonces, muchas veces, el uso de los fijadores externos, que es un sistema de clavos que se van anclados al hueso y por fuera, unidos por un sistema tubular, van a mantener el cierre de esa articulación que se había abierto. La del frente, como decíamos acá de la zona de las, de las ramas, no importa, sino aquí atrás. Un tratamiento complementario, por si no funcionara el primero que les digo de la fijación externa, es un tornillo muy largo que una el ala del ilíaco y lo comprima contra la pelvis, contra el sacro, para que se cierre y quede en su sitio esa luxación sacroiliaca. Pero casi siempre responden de manera inicial al puro fijador y ya te da tiempo de programar con cuidado lo que sigue. El manejo es multidisciplinario. Va a intervenir pues traumatología, pediatría para la estabilización del paciente, urología cuando tengas daño en la vejiga o algún, el uretero no, pero el meato urinario sí, la uretra sí se lastima, y ver si hay daño vascular. Entonces podrían ocuparse varios especialistas para atender esto. Por supuesto, todo deja secuelas y pues hay que estar al pendiente de lo que pudiera ocurrir ahí. Voy a pasar rápidamente a la otra clase para que se desocupen pronto. Y vamos a empezar con esto, que son es la articulación o las articulaciones de la... Sí. La fijación externa es el fijador que les platicaba. El otro, estamos hablando de un tornillo, que es el que tienes aquí en la imagen en pantalla. Este es un tornillote largo, ¿ya lo vieron? Este va a unir esa articulación para que quede ahí
fija y además presionada. Entonces es una osteosíntesis, pues, es un tornillo que junta estas dos estructuras, el ala del ilíaco y el sacro, entonces la sacroilíaca se resuelve con esto, pero es una cirugía más planeada, más elaborada. Mientras planeas todo, pues se te muerde hipovolemia el paciente. Entonces tienes que poner el fijador para que lo mantenga, ¿de acuerdo? Sí. Volvemos a la otra. Vamos a hablar de el hombro, la articulación del hombro. Elementos que conforman el hombro. Ya habíamos platicado un día sobre cuáles eran las articulaciones. Los elementos es la clavícula, el omóplato, el húmero, el esternón y la parrilla costal, es decir, el tórax óseo. Esta imagen, sí, no entendí. Ah, a ver, espérame tantito. Ya vemos la nueva. ¿Listos? La articulación del hombro la conforman la clavícula, el omóplato, el húmero, el esternón y la parrilla costal, o sea, lo que es el tórax óseo en la parte de atrás, la parte posterior. En este dibujo vemos esos elementos ahí en juego, no se ve el esternón, y hay que identificar las articulaciones que conforman el hombro. ¿Se acuerdan cuántas tiene? ¿Ya lo habíamos platicado? ¿Cuántas? 4. Glenohumeral, que une el húmero con la cavidad glenoidea del omóplato. Acromio clavicular, como lo dice, une el acromio y la clavícula. En la otra es la clavícula con el esternón. Y la escápulo torácica es un movimiento que se desliza nada más la escápula sobre la parte posterior del tórax cuando levantamos el brazo o hacemos los hombros hacia adelante o hacia atrás. Aquí aparece un círculo más que habla de una articulación falsa, que es la subacromial. ¿Por qué? Sí. Ah, caray. Dame un segundo. Se me hace que sí. Yo también lo veo en el calendario como que sí. ¿Están viendo esto ahorita ya? ¿La diapositiva? Sí. ¿Sigo? Sí. ¿Están viendo ahorita el que dice anatomía o no? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Están viendo el que dice anatomía? Ok. Aquí aparecen los elementos óseos más unos ligamentarios, ¿sí? Que están el ligamento conoide y trapezoide que mantienen en su lugar la clavícula con respecto al acromion del omóplato, el ligamento coracoacromial y la unión, la articulación acromioclavicular.
En este otro se ve más clarito, esos los ligamentos coracoacromiales, la articulación conoide y trapezoide. ¿Seguimos? La cápsula articular que mantiene unidos a las dos y la bursa que ya habíamos estudiado antes, ¿se acuerdan? La zona protectora. Tenemos el manguito de rotadores, que es la denominación para estos 4 músculos: supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Aquí están ilustrados. El subescapular pues queda debajo de la escápula, pero con una orientación anterior, y los otros sí están hacia una orientación posterior. Es decir, si tocamos a alguien por la espalda, podemos tocar el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, palpando la superficie del omóplato. En estos dibujos de cortes anatómicos, podemos ver, por ejemplo, en el de la izquierda y abajo, cómo va el tendón supraespinoso, que es uno de los que más se dañan en el hombro, que constituyen una consulta muy frecuente. La mecánica articular tiene movimientos que habíamos visto en las primeras clases, en la abducción, que genera una apertura del brazo, una aducción que junta el brazo hacia la línea media, la flexión que lo lleva hacia el frente y la extensión que lo lleva hacia atrás, ¿verdad? Entonces, clínicamente, ya lo paso aquí. Clínicamente, la aducción está considerada como la que más problemas da. El paciente tiene dolor en esa articulación al levantarla y cuando la deja... Sí. Ok, hasta ahí terminaríamos ya con esa revisión anatómica, ¿sí? Esa sería lo que constituye la articulación. Esos 3 huesos y esas 4 articulaciones. Ese sería todo. ¿Quieren que les comparta las imágenes? Claro, en unos minutos la tienes en el WhatsApp para que se la pase a los demás, Jesús, ¿sale? Supraespinoso. Este está relacionado con abrir el brazo, con levantar el brazo en forma lateral. Dígamela. Coxa significa cadera. Ah, sí, sí te entiendo. El eje le va a repercutir a la rodilla y al tobillo, ¿sí? Cuando cambie la orientación arriba en el fémur, se va a trastornar abajo en el fémur. ¿Sí me explico? Coxa vara es la deformidad angular en varo de la articulación coxofemoral. Ok, pues podemos hacerlo así. Tú tienes así la articulación, este es el cuello del fémur, este es el fémur, la diáfisis, ¿sí? Para que esté vara, tiene que estar así. Y entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Cambió varo por la posición del cuello o cambió a varo porque el fémur se desvió hacia acá? ¿Me explico? Hacia línea media. Si se desvía hacia línea media, invariablemente va a estar afectada la rodilla acá. Y la rodilla va a tener lo contrario, un valgo. Va a tender a juntarse con la otra rodilla, porque el varo de arriba lo mandó así. Si arriba tuviéramos un valgo, nos haría esto. Pero arriba aleja y abajo acerca. ¿Me explico? Si es lo que me pregunta, la consecuencia de la coxa vara abajo de la rodilla sería un genuvalgo. Con gusto. Si tuvieron algún otro pendiente, pues me checan en el WhatsApp, por favor. ¿Sale? Que tengan Gracias, buen día. Nos vemos. doctor. Buen día.